La reproducción es una de las funciones más importantes que realizan los seres vivos, pues mediante ella se hace posible la permanencia y la subsistencia de una especie a lo largo del tiempo. Al igual que entre los seres vivos, la reproducción es sumamente importante para las células. Gracias a esta función, las células heredan sus características genéticas a sus descendientes. Las células se reproducen mediante el proceso denominado división celular. Una de las formas en que la división celular se realiza es la mitosis. La célula se encuentra preparada para efectuar el proceso de la mitosis cuando ha terminado su etapa de crecimiento. Una vez que ha alcanzado la madurez, está lista para reproducirse. Solo entonces puede llevar a cabo la división, en la cual una célula madre da origen a 2 células hijas. Prácticamente, la mitosis se presenta en todos los organismos vivos. Sin embargo, no se efectúa en todas las células. Mientras que en los seres unicelulares constituye la principal forma de reproducción, en los organismos pluricelulares tiene lugar solo en las células somáticas. Es necesario explicar esto con mayor detenimiento para tener ciertos conceptos claros. Debido a su complejidad, los organismos pluricelulares cuentan con ciertas células especializadas en la reproducción, denominadas células germinales. Por ello, se dice que su forma de reproducción es sexual. Caso contrario es el de los seres unicelulares. La simplicidad de su organización les ha privado de contar con estas células especializadas. Por lo tanto, la única célula que los conforma solo puede reproducirse asexualmente, es decir, mediante la mitosis. En las células somáticas de los organismos pluricelulares también se efectúa la mitosis. Por células somáticas se entienden todas aquellas células que no son germinales, es decir, que no están especializadas en la reproducción. En una planta, que es un ser pluricelular, se pueden distinguir con claridad las células germinales de las células somáticas. Las células de la raíz de la planta no se especializan en la reproducción. Son células somáticas y se reproducen asexualmente, es decir, efectúan la mitosis. Dentro de la planta existen también células germinales. Las que se encuentran en el pistilo se llaman óvulos. Las que se localizan en los estambres reciben el nombre de polen. Los óvulos y el polen son células germinales que se reproducen de forma sexual. Entre este tipo de células no se presenta la mitosis. En conclusión, podemos definir la mitosis como el proceso que realizan tanto los organismos que se reproducen asexualmente como las células somáticas de los organismos pluricelulares. Tampoco debemos olvidar que la mitosis es una forma de reproducción celular cuya principal característica consiste en la división de una célula para dar origen a otras 2. Hasta aquí tenemos un panorama más o menos amplio de la mitosis. Ahora es tiempo de conocer a los actores principales de este proceso. Sin lugar a dudas, los cromosomas son los actores protagónicos del proceso de la reproducción celular. Este protagonismo se debe al papel que desempeñan en la transmisión de los rasgos hereditarios. En los cromosomas se encuentra la información que determina cada una de las características de los seres vivos, características que se transmiten de una generación a otra. Asimismo, por medio de los cromosomas, la información hereditaria pasa de la célula madre a las células hijas. Estos minúsculos organelos solo pueden verse con ayuda del microscopio. Sin embargo, para poder estudiarlos, es importante conocer una de las características de su comportamiento. Nos referimos a que solo pueden observarse cuando la célula se encuentra en la etapa de reproducción. Si la célula no se encuentra en proceso de reproducción, lo único que se ve es una red irregular de hebras y de gránulos llamada cromatina. La cromatina es el material del cual están hechos los cromosomas.
Poco antes de que la reproducción dé comienzo, la cromatina se compacta y va formando de esta manera los cromosomas. La mitosis, lo hemos dicho, es una forma de reproducción donde una célula madre se divide en dos células hijas. En la mitosis, la célula madre duplica su cantidad de cromosomas. De esta manera, cuando se forman las dos células hijas, cada una conserva el número de cromosomas correspondientes a la especie. Por ejemplo, en la especie humana, cada célula tiene 46 cromosomas. Al reproducirse una célula de la piel, las dos células hijas contarán cada una con 46 cromosomas. La mitosis es un proceso continuo e ininterrumpido, pero para su estudio se le ha dividido en las siguientes 4 fases. 1. Profase. 2. Metafase. 3. Anafase. Y la cuarta, telofase. Durante la profase, los cromosomas se hacen visibles y se duplican. Después, la membrana nuclear empieza a desintegrarse. Los centriolos se dirigen hacia los polos de las células y forman lo que se denomina el huso acromático. El huso acromático es una estructura oval compuesta por fibras que se extienden a lo largo de la célula y se unen en los polos. Con la integración del huso acromático, concluye la profase. En la metafase, los cromosomas se alinean en la parte media de la célula en el ecuador del huso acromático. En esta fase, los cromosomas adquieren mayor consistencia y densidad, lo que permite observarlos mejor a través del microscopio. Al llegar a la anafase, los cromosomas comienzan a separarse entre sí y se dirigen hacia los polos. Asimismo, la célula madre empieza a dividirse en dos células hijas. Este proceso se realiza de diferentes maneras, dependiendo si la célula es animal o vegetal. Si la célula madre es animal, su cuerpo se estrecha o estrangula en la parte media para formar las dos células hijas. En cambio, si es vegetal, en la mitad de la célula madre se empieza a integrar un tabique o una pared a partir del cual se originan las dos células hijas. Cuando el proceso llega a la telofase, el huso acromático desaparece y los cromosomas ubicados en los extremos de la célula van perdiendo densidad. En otras palabras, los cromosomas empiezan a regresar al estado en el que se encontraban antes de la mitosis. En adelante, solo será posible verlos como cromatina. Durante la telofase, en cada una de las células hijas se integra de nuevo la membrana nuclear. Las dos células resultantes de la mitosis serán exactamente iguales entre sí y también idénticas a la célula madre de la cual se originaron. Después de la telofase, las células hijas experimentan un periodo en el cual crecen, maduran y duplican sus cromosomas. Ya que sus cromosomas se han duplicado, cada una de las células hijas repite el proceso que originó su nacimiento, la mitosis.